En los siguientes ejercicios vamos a calcular la integral definida de funciones a través de la definición de sumas de Riemann. Y vamos a notar que cuando el área quede por arriba del eje X va a ser positiva y cuando quede por debajo va a ser negativa. Por lo que solo en el primer caso, es decir, cuando el área quede por arriba del eje X, la integral definida va a denotar el área bajo la curva. Pues bueno, sin más que decir, vámonos a los ejercicios. Y vámonos con el siguiente ejercicio. Nos piden evaluar la integral definida de 3x en el intervalo de menos 2 a 1 y nos piden hacerlo a través de la definición de límite. Eso quiere decir que vamos a calcular las sumas de Riemann para poder calcular esta integral. Entonces necesitamos primero calcular el área de nuestros rectángulos representativos. Si se dan cuenta, vamos a calcular en el lado... En la parte inferior del eje X tenemos que el área descrita por la gráfica pues es de esta forma, por lo tanto vamos a utilizar este tipo de rectángulos que son inscritos y del lado derecho vamos a utilizar rectángulos circunscritos, que al final cuando aplicamos el límite las dos aproximaciones son exactamente las mismas, por eso en esta parte no hay ningún problema. Entonces tenemos que calcular el ancho de esos rectángulos, que es delta de x y se calcula como pues es 1 menos 2 entre n, es decir, 3 entre n. Listo. Ahora tenemos que calcular los extremos de los subintervalos para poder calcular las alturas. Entonces vamos a calcularlo con la fórmula de los extremos derechos, que es la más fácil. Es a más i por delta de x. A es el extremo izquierdo de nuestro intervalo, es decir, es menos 2 más i por 3 sobre n. Listo. Ahora ya podemos calcular el área de nuestros rectángulos representativos, que sería f de c por i por delta de x. Recuerden quién es nuestra función, es 3x. Ahí es donde tenemos que evaluarla. Por lo tanto, esto es 3 por menos 2 más i por 3 sobre n, multiplicado todo esto por delta de x, que es 3 sobre n. Listo. Ahora sí, ya nos podemos ir a la definición de integral definida, que es este límite que tengo aquí escrito. Por lo tanto, ya nada más nos queda sustituir y simplificar. Bueno, y después aplicar el límite. Entonces tenemos que, esto es, escribo mi suma y sustituyo. Quedaría 3 por menos 2 más 3i sobre n multiplicado por 3 sobre n. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestras propiedades de la sumatoria. Por lo tanto tendríamos, observen que 3n y 3 son constantes, pueden salir de la suma y queda 9 sobre n que multiplica la suma desde igual con 1 hasta n de menos 2 más 3i sobre n. Ahora observen que la suma la podemos aplicar en cada término, ¿sale? En este y en este. Ok, entonces para el primero tendríamos que es la suma desde igual con 1 hasta n de menos 2, como el menos 2 es constante, queda menos 2n, más luego la suma desde igual con 1 hasta n de 3i sobre n, recuerden que el 3 sobre n es constante, sale de la suma y solamente queda la suma de igual con 1 hasta n de i, que es la famosa fórmula de Gauss, que es n por n más 1 sobre 2. Listo. Lo que sí, bueno, aquí me falta poner cuando n tiene infinito. Luego, pues es simplificar. ¿Sale? Realizamos las operaciones pertinentes, queda 9 entre n por menos 2 entre n, el primer término es menos 18, luego más. Ahora observen que aquí tenemos n y n, se van a cancelar, ¿sale? Entonces si quieren lo indico para que quede más claro, se cancelan las n y solamente sobrevive 3 por n más 1 entre 2, ¿sale? Y ahora sí, cuando simplifiquemos eso, ¿qué nos queda? El primero pues es menos 18 más, luego es 9 por 3, es 27. Bueno, lo voy a escribir para que quede mucho más claro. Este es 9 por 3, 27 por n, queda 27 medios
el primer término, ¿vale? Y luego 9 entre n por 3 igual es más 27, pero ahora es 27 sobre 2n, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Es multiplicar, recuerden, este 3 medios se multiplica por n y luego por 1, ¿no? Entonces, por eso es que nos da estos términos. Listo. Ahora sí, lo que queda es aplicar, bueno, simplificar. Podemos seguir simplificando. Ahí se simplifican los términos que no tienen n, que es el menos 18 y el 27 medios, que al sumarlos nos queda que es menos 9 medios, más 27 sobre 2n. Y ahora sí, aplicamos el límite cuando n tiende a infinito y este término se va a 0. Por lo tanto, el límite vale menos 9 medios. Es decir, la integral definida de 3x en el intervalo de menos 2 a 1 es menos 9 medios. Observemos que es un número negativo, que aquí pues por la gráfica, por el esquema, se ve que eso iba a salir, ¿no? Observen que el área que está por debajo del eje X es más grande y es negativa, ¿no? Entonces es más grande que el área que está por arriba del eje X, que es la positiva. Por lo tanto, al sumarlas, pues obviamente iba a salir un número negativo. Eso quiere decir que cuando nosotros calculamos integrales definidas, a veces nos podrán, digamos, modelar áreas y a veces no, como en este caso. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente ejercicio.